Solo vamos a mirar unas 3 clases de sacerdotes, no muchas, solo 3. Y con esas 3 vamos a introducirnos al tema que Dios quiere enseñarnos esta tarde. ¿Va? La mayoría diríamos que es un sacerdote de la religión católica, ¿no? O también puede representar a un sacerdote de la religión ortodoxa, porque más o menos se visten igual, ¿no? Ok, dejemos a ese sacerdote tranquilo. Ahora tenemos ahí otro sacerdote. Ese es un sacerdote del pueblo judío, es un sacerdote hebreo. De tal manera que estos sacerdotes, a ellos sí los puso Dios, a los demás no. Aunque usted no lo crea, así es. Entonces, el siguiente sacerdote. A ver, cuénteme una cosa. ¿Ese sacerdote es antes del último que vimos o después? Es de después. Este es un sacerdote maya. De hecho, ese es el que salió en la película de Apocalipto. Amén. ¿Y se recuerda qué hacía ese sacerdote en la película? Mochaba las cadenas. Bueno, nosotros tenemos en el cielo un sacerdote. Y ese sacerdote, ¿alguien sabe cómo se llama? Ese sacerdote no es de alguna religión. Quiero que sepan. Dios, el Dios verdadero, no es religión. Simple y sencillamente es Dios. Bueno, y ahora me puso la imagen de una persona que representa a Jesús. ¿Sí? Yo pienso que está ahí en la sinagoga, ¿no? Cuando le dieron a leer la Biblia. La Biblia antes no estaba así, como hoy la tenemos. Se escribía en rollos, ¿verdad? Ahora, yo voy a ser bien breve, de tal forma que si me acompañan al libro de Hebreos, en el capítulo 7, nosotros, hermanos, necesitamos un sacerdote, pero necesitamos un sacerdote no que moche cabezas, o que dé la orden para mocharlas. A lo largo de la historia, la gente en su búsqueda de Dios ha cometido muchos errores. ¿Sabe por qué? Porque no leen la Biblia. Para el tiempo de los mayas la Biblia ya existía, para el tiempo de los aztecas, que también hacían sacrificios humanos, la Biblia ya existía. Lamentablemente, cuando llegó la Biblia al continente americano, ya no la traían trastocada, tergiversada y representada por una religión. Así que hoy vamos a ver la clase de sacerdote que es Jesús. ¿Por qué Jesús es nuestro sacerdote hoy día? Vaya conmigo entonces, por favor, y vamos a leer. Amén, hermanos. Oiga con mucha atención. El apóstol Pablo, vamos a regresar unos versículos. En el 6:9 comienza el apóstol a darnos una enseñanza. Dice, pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos o convencidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar su obra y el trabajo de amor que han demostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Cuando dice santos no se refiere a los santos de ninguna religión, se refiere a las personas
que se habían apartado de la maldad, que se habían apartado del pecado y que ahora le servían a Dios como apóstoles, como profetas, como evangelistas, como maestros. No necesariamente cuando escuchas la palabra santo es que hay que prender una veladora, porque eso es lo que a nosotros nos enseñaron acá en América. Entonces escucha con atención. Dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, ¿qué heredan? Heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, ¿por quién juró? ¿Por quién juró? Yo le decía a la gente en la mañana que a veces nosotros, cuando no éramos tan cristianos, o cuando más bien éramos paganos, jurábamos por alguien mayor que nosotros, ¿sí o no? Para que nos creyeran que era en serio lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces buscábamos jurar por alguien superior a nosotros, ¿verdad que sí? Okay. O jurábamos por el papá, o hasta por los hijitos, ¿verdad? Por mis hijos, te lo juro, ¿sí o no? Algunos decían, por lo más sagrado, te lo juro, que no. Y ahí estaba la gente, hermano, jurando. Y no es que no se pueda jurar, sino que Dios prohibió los juramentos porque la gente no cumple sus juramentos. Eso se llama jurar en vano. Y eso es lo que tenemos prohibido. No exactamente jurar, sino jurar en vano. Amén. Ok. Entonces Dios, dice la Biblia, que cuando le hizo una promesa a Abraham, no habiendo nadie más alto que él, juró por él mismo. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Dice el 14, que le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, subraya ahí con paciencia. Yo no sé si usted es de las personas que le prometen algo y cuándo lo quiere. Si es posible para ayer, ¿no? Lo queremos ya, ¿verdad que sí? Pero cuando nosotros prometemos algo, ¿cuándo lo damos? Hay que nos tengan paciencia, ¿no? No, hermanos, eso no debe ser así. La palabra de Dios nos enseña que es mejor que no prometamos si es que no vamos a cumplir. Porque dice la Escritura, mejor es que no prometas a que prometas, pero no cumplas. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hablamos, con lo que prometemos. Entonces Dios, como le prometió a Abraham que lo iba a bendecir, que le iba a prosperar, juró por él mismo. ¿Sí? Porque no hay nadie más grande que Dios. Amén. Ahora, vamos a ver qué pasa más adelante. Entonces dice el versículo 16, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda discusión, de toda controversia, es el juramento para confirmar lo que se ha de confirmar. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos o tomarnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Lea el 19. Fíjese muy bien. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden. A ver, aquí nos está diciendo la palabra de Dios que Jesús fue hecho sumo sacerdote, pero no fue hecho sacerdote como los mayas, ni como los católicos, ni como los hebreos, ni como nadie de ninguna otra religión.
¿Sabes por qué? Te lo vuelvo a repetir, porque Dios no es religión. Entonces Jesús lo que hizo después de haber sacrificado su vida por nosotros en la cruz del Calvario, y cuando asciende al cielo, Él va a fungir como un sumo sacerdote para oficiar delante de Dios y para interceder. ¿Por quién? ¿Por quién? Por ti y por mí. ¿Sale? Pero vamos a ver entonces qué clase de sacerdocio es el en el que tú y yo deberíamos de movernos. Porque no vamos a regresar al sacerdocio de los mayas, ¿o sí? ¿O sí? ¿O sí? No nos convienen esos sacerdotes, ¿verdad que no? Vamos a ver, ¿qué hizo este sacerdote por ti y por mí? Muy bien. Entonces, a partir del 7, dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Un sacerdote sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días, ni, como dice su Biblia, ni fin de vida. Es decir, este es un sacerdote que vive para siempre, hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Y él permanece sacerdote para siempre. De tal manera que a diferencia de los demás sacerdotes que morían, puede interceder por la humanidad para siempre. Amén. Ok, voy a evitarles un poquito de lectura y nos vamos a ir hasta el 6. Entonces dice aquí que el sacerdote Melquisedec, cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora tengo una pregunta para ustedes. En este último versículo, ¿cuántos sacerdocios vimos? ¿Cuántas clases de sacerdocio hay ahí? Número 1, el sacerdocio levítico o de Leví. Número 2, el de Melquisedec. Número 3, el sacerdocio de Aarón. ¿Sí? Otra vez, número 1, número 2 y número 3. ¿Bajo qué sacerdocio nos están ministrando y bajo qué sacerdocio nosotros debemos ministrarle a Dios? El de Melquisedec. ¿Ok? Porque Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y Él es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, escúcheme bien. Anteriormente al sacerdote Melquisedec, todo el pueblo judío, todo el pueblo de Israel, oficiaba a Dios según la religión judía, bajo el sacerdocio tanto de Aarón como de Leví. Ministraban en los dos sacerdocios. Okay. Pero dice el versículo 12 que cambiado el sacerdocio, también cambió la ley. Y es por eso que nosotros, a diferencia del pueblo judío, no debemos guardar la ley. Amén. Ok. Ahora, dice que es necesario que si hay un cambio de sacerdocio, también es necesario que se cambie la ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, no es de la tribu de Leví,
de la cual sirvió nadie al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden. Así que, en pocas palabras, puede haber muchos sacerdotes en el mundo y tú tienes que saber escoger qué clase de sacerdote te gustaría tener, ¿verdad? Ya te pusimos solamente 4 ejemplos, pero hay más, porque hay tantas religiones en el mundo que a veces la gente ya no sabe en qué creer. Así que con estas breves palabras se los voy a dejar de tarea. Para nosotros los cristianos, nuestro sacerdote se llama Jesús, constituido sacerdote según el orden de Melquisedec, porque ese sacerdocio es para siempre. Aquí este sacerdote es perfecto, no muere, él no tiene pecado, porque todos los demás sacerdotes tienen pecado, pero Jesús es el único sacerdote que no tiene pecado. Así que ese sacerdote, si tú sigues leyendo el 8 y el 9 de Hebreos, te vas a dar cuenta que dice que ese sacerdote es el que nos conviene. Confíe en nuestro sumo sacerdote Jesús. Él está intercediendo por ti y por mí en el cielo para que todo nos vaya mejor en la vida. Dígale a su vecino: todo nos va a salir mejor en la vida si creemos en Jesús. Amén, hermano. Pero no en el Jesús que está clavado en la cruz, hermano. Ese no ayuda a nadie. Pues está clavado en la cruz, ¿cómo te va a ayudar? No, creemos en aquel que resucitó al tercer día y que ahora está allá en el cielo intercediendo por nosotros. En ese Jesús sí creemos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué le parece que nos despedimos del culto con gozo? ¿Tiene gozo? ¿De verdad tiene gozo?